leamos una palabra muy hermosa que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dice que la familia desde la perspectiva del hombre. Yo tengo un invitado que me va a ayudar y quiero que lo entiendan como un ejemplo de qué forma uno con el tiempo y para qué los forma. Entonces mi hijo Emanuel me va a ayudar con la prédica de hoy. Entonces, si miramos la familia desde la perspectiva del hombre, vemos que en la sociedad en que estamos nosotros actualmente, el hombre en las familias se ha venido debilitando. Muchos hogares carecen de dirección. El hombre ha perdido realmente su rol. Se ha dedicado a trabajar, ha perdido su liderazgo, ha dejado de ser protector y de ser un formador de su familia. Le ha dado mayor importancia a otras actividades que a las que el Señor le ha encomendado. La palabra de Dios nos recuerda que la familia no es un invento, no es ningún tipo de invento cultural, sino un diseño divino que Él hizo para que nosotros lo utilizáramos y le diéramos un buen testimonio. El hombre fue puesto normalmente como cabeza, no para dominar, sino para amar, guiar y servir dentro de su hogar. Muchos piensan que el ser cabeza es aquel que es mano dura y el tema no es por ahí. Hemos visto familias donde los hijos son criados más ¿por quién? Por el internet, por la televisión, por las redes sociales, mientras sus papás están en otro tema, en otro rol, y uno cree que dejando que esto se lleve a cabo en esa forma, sus hijitos están tranquilitos y resulta que no, están siendo invadidos, están siendo contaminados, y como padres y la responsabilidad nuestra no está interviniendo para corregir ese tipo de cosas. También vemos que no es responsabilidad. La iglesia ayuda, pero no es la responsabilidad de la iglesia que los hombres asuman ese rol. Cada cual debe tener ese rol innato dentro de sí mismo. Yo he dividido esta charla en 4 puntos. El primero es el hombre como un líder espiritual. Efesios 5:23 dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Miremos cómo Pablo en este versículo que acaba de leer Emanuel Joshua es el nombre de mi hijo, tiene 2 nombres bíblicos muy lindos, muy hermosos, y aquí él tiene que venir a dar testimonio de lo que Dios puso en su nombre. Entonces lo va a hacer con mucha diligencia el día de hoy. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pablo en la carta a los Efesios habla de la relación matrimonial dentro del marco de la nueva vida con Cristo. Ser cabeza significa asumir la responsabilidad de guiar, proteger, conducir, así como Cristo lo hizo con la iglesia. No es tiranía ni machismo, es liderazgo espiritual en humildad y en amor. Validemos cómo este versículo nos muestra que ¿quién es Cristo? Cristo es el modelo que nosotros debemos seguir. Cristo, Él no gobierna con opresión, sino con sacrificio y entrega. Nos menciona que el hombre es la cabeza, debe ser quien impulse la vida espiritual del hogar, motivando la oración, el estudio bíblico y la adoración. ¿Cuánto lo estamos haciendo en nuestras casas? Yo sé que hoy no hay casi hombres, pero también hay muchas mujeres que son cabezas de hogar y aquí tienen que entrar a asumir también ese rol de que ellos son el hombre, que ellos son el esposo y que ellos son la esposa, y por lo tanto sus hijos deben ser guiados de una manera correcta basándonos en lo que dice la palabra de Dios. Dice que responsabilidad no privilegio, no se trata de ser servido,
sino de servir primero. Yo no puedo como cabeza de mi casa esperar que todos me sirvan. Yo tengo que servir, ganarme esa posición, bajarme a servir primero antes de exigir el ser servido. En la modernidad vemos que el hombre debe aprender a apagar el celular, a cerrar la laptop, a sentarse con su familia a orar, a leer la Biblia y a conversar sobre la fe. En esta carta a los Efesios, cuando la escribe el apóstol Pablo, alrededor de los años 60 después de Cristo, dirigida a la iglesia en Éfeso, dice en el capítulo 4 al 6 que Pablo trata de la vida práctica del cristiano, de cómo vivir en comunidad, en matrimonio, en la familia y en el trabajo. En ese pasaje de Efesios 5:23 vemos la relación matrimonial y Pablo exhorta a la sumisión mutua en el temor de Cristo en su versículo 21 y explica cómo se aplica en el matrimonio. Él dice: la esposa se sujeta al marido como al Señor. O sea, debe haber una sujeción, más no debe estar uno sujeto, pero no debe estar sumiso. Hay una diferencia entre sujetarse y ser una mujer sumisa y que acepte cualquier tipo de maltratos. Dice que el marido ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es el ejemplo más práctico que nosotros podemos ver, y es que nosotros debemos amar a nuestra esposa. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, tenemos que amar a nuestra esposa de una forma igual, no digamos que mejor, pero el ejemplo y el testimonio es que si estamos amando al Señor en forma correcta, así mismo debemos amar a nuestras esposas. Dice que ambos reflejan el ministerio de la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando uno está allá con su pareja, está demostrando esa misma relación. La que Cristo tiene con su iglesia es la misma que yo tengo junto con mi pareja. En el versículo 23 también enmarca el rol del hombre como cabeza, comparando al hombre directamente con Cristo. O sea, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿el hombre quién es? ¿La cabeza de quién? De su hogar. Aquí hay muchos que no son casados, pero van para allá, y esperamos que esta charla el día de hoy les sirva para que tengan unos hogares donde quien primero la cabeza es Cristo y después la cabeza es ellos, para dar el ejemplo de Cristo a sus familias. En el griego la palabra usada como cabeza significa kepale, que significa cabeza, pero no en el sentido físico, sino como la fuente y el origen del liderazgo. O sea, la cabeza no es el fuerte, sino el que lidera. ¿Y qué es liderar? Es dar ejemplo. Liderar es ser influyente. Y uno puede liderar de muchas formas: en forma influyente para que las cosas se hagan bien, o en forma influyente para que las cosas se hagan mal. Depende de cómo tú estés manejando ese liderazgo. Y ese liderazgo en el sentido físico, no solamente en el sentido físico, sino como fuente, origen y liderazgo dentro de su hogar. Esto nos muestra tres dimensiones. ¿Qué es la fuente? Así como la cabeza da dirección al cuerpo, el hombre es llamado a dar dirección espiritual y moral ¿a quién? A su familia. O sea, así como la cabecita se mueve para acá, uno como hombre tiene que ser quien direcciona a su familia y quien controla. ¿Qué hace la cabeza mía? Controla a través de mi cerebro mis movimientos. Así mismo yo tengo que manejar y hacer que mi familia se mueva dentro de una lógica. El liderazgo no es dominio, sino la responsabilidad de guiar. Si yo lidero en forma equivocada, si yo llego a mi casa y todo es a las patadas, pues mi discípulo aquí a mi derecha va a aprender esas cosas malas de mí y va a manejar quizás en un futuro un hogar que todo va a ser a las patadas. Si en mi casa se ve que hay respeto, que uno respeta los espacios de los demás, los espacios de él, los espacios míos, de los de su mamá, pues eso mismo se va a generar. Y sobre todo si uno está enseñando que las cosas, ante todo está el Señor. Entonces decíamos que el liderazgo no es dominio, sino responsabilidad de guiar. El verdadero liderazgo bíblico se
se ejerce ¿cómo? Sirviendo. Si yo no sirvo, no estoy dando ningún tipo de liderazgo bíblico. Yo no sirvo solamente en la iglesia. Yo tengo que ser un buen servidor en mi casa. Tengo que dar ejemplo en mi casa, tengo que dar ejemplo en mi empresa. Si yo llego a la empresa y yo maltrato a las personas, pues ¿qué testimonio estoy dando? Si yo llego a la empresa y maltrato al conductor, maltrato a la persona de servicios generales, maltrato a los de financiero, que a veces uno tiene que maltratar, pero decentemente, ¿no? Porque si esto tampoco se ve, pues las cosas no funcionan. O sea, uno tiene que mirar también el espacio en el que está manejando las cosas, porque a veces uno tiene que ser exigente dentro de los marcos, dentro de todo el marco de respeto, pero ser exigente y no permitir, no ser permisivo. Lo mismo pasa con los hijos. Si uno es una persona permisiva, pues los hijos lo van a coger y le van a cuadricular la vida. La unidad es el punto, la tercera dimensión. La primera es la fuente, la segunda el liderazgo, la tercera es la unidad. Dice que la cabeza y el cuerpo no pueden funcionar separados. Si yo pongo mi cabeza acá, pues mi cabeza va para allá y quién sabe mi cuerpo si va para alguna parte, quizás no va para ningún lado. Tiene que estar todo sincronizado y el cuerpo no puede funcionar separados. El hombre debe estar íntimamente conectado a su familia. Lo más importante en esta charla es la familia. Vamos a mirar algunas implicaciones prácticas del hombre. Primero, ¿el hombre qué es? Es una guía espiritual. El hombre debe dirigir a su familia hacia Cristo, siendo ejemplo ¿en qué? En oración, en lectura bíblica, en adoración y en tomar decisiones basadas en principios. Si uno no tiene principios para tomar las decisiones, pues creo que está dando un muy mal ejemplo en su casa. Por ejemplo, algo que quizás muchos no hacemos. Yo digo no hacemos porque de pronto uno cae ahí y mal haría yo en decir que yo organizo el devocional en mi casa. La misma palabra el día de hoy me está exhortando que yo debo hacer el devocional en mi casa, que debo enseñar valores cristianos a mis hijos. Bueno, esos valores cristianos los enseño, pero quizás yo reconozco que a veces fallamos con el tema de los devocionales. La segunda implicación es la responsabilidad moral. No podemos delegar en la esposa, o ojo con esto, no podemos delegar en la esposa o en la iglesia lo que nos corresponde. Muchas veces nosotros decimos, este chico, mira a ver usted qué hace con él. Yo me dedico simplemente a traer el dinero a la casa, a pagar las deudas, a alimentarlos, pero mire cómo va a hacer con el niño. Vea, mándelo para la escuela dominical que a él le enseñan. Y eso es una parte, pero la responsabilidad de nosotros como padres es estar al frente de eso y en las decisiones, por ejemplo, en las decisiones económicas, laborales o de crianza, debemos preguntarnos primero, ¿será que esto honra al Señor? El que yo delegue esas cosas. ¿Será que estoy honrando al Señor cuando yo dejo en manos del colegio la educación de mi hijo y yo no intervengo en eso? ¿Será que honra al Señor cuando yo digo, mira a ver cómo van a hacer mercado? O vaya usted solo a hacer el mercado, o vaya usted resuelva los temas de la casa. No, uno tiene que estar encabezando siempre estas cosas. Una parte importante también es la protección integral. Cristo protege a su iglesia y el hombre protege su hogar, en lo físico, emocional y en lo espiritual. Entonces, aquí vemos que nuestra responsabilidad es proteger a nuestro hogar en todo lo que corresponde, en la parte física, emocional y espiritual. Un ejemplo es cuidar lo que entra, por ejemplo, en el caso de los chicos, lo que está entrando por el lado de las redes sociales. Yo me encontré con una maestra de niños y me dijo, ojo con lo que está viendo Sarita. Sarita tiene 5 años. Entonces, ya me le fui yo a Sarita y a Emanuel y les dije, venga, ¿qué es lo que están viendo? Decomisado. Empieza uno a tomar medidas y a bloquear
ciertas páginas y a bloquear ciertos programas que en el fondo van a generar daño. Y lo que uno tiene que dar como cabeza del hogar, el enemigo se está metiendo de ladito con ellos y nos los está robando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, ojo con eso. El cuarto sería la parte del servicio sacrificial, y dice que Cristo lavó los pies de sus discípulos, lo dice en Juan 13:14, y la cabeza no significa recibir privilegios, sino dar más de sí. Ejemplo, ayudar en las tareas del hogar, estar presente emocionalmente con la esposa y con los hijos y apoyarlos en todo lo que tiene que ver. En conclusión, en Efesios 5:23 nos está diciendo que no es un llamado al autoritarismo, sino a un liderazgo espiritual basado en el amor, el sacrificio y la responsabilidad. El hombre debe ser el reflejo de Cristo en su hogar, y cuando el hombre asume su rol de cabeza con humildad y entrega, la familia florece en unidad, fe y propósito. Cuando uno cumple con eso, genera un propósito en su familia. ¿Cuál es el propósito de mi casa? ¿Cuál es el propósito de mi familia? ¿Cuál es el propósito de la forma como yo vengo educando de pronto a mis hijos? Vamos a ver un punto 2 que dice el hombre como protector y proveedor. Primera de Timoteo 5:8 dice la palabra de Dios: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vea qué fuerte esto. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo nos está hablando sobre el cuidado, en este caso de las viudas en la iglesia, pero establece un principio universal que es la responsabilidad del hombre de velar por los suyos. Primero los suyos, segundo los suyos y tercero los suyos cuando uno está en familia. Proveer, vamos a explicar qué es proveer, es integral. Dice que proveer no es solo dinero, también existe lo que corresponde a la protección emocional, espiritual y moral. Cuando dice el versículo que ha negado la fe, dice que negar la fe, dice que un hombre que no cuida a su familia contradice el testimonio. La palabra de Dios nos está diciendo algo, pero si yo no cuido de mi familia, estoy contradiciendo cualquier buen testimonio que yo quiera dar respecto a la palabra de Dios. Cuando nos dice que peor que un incrédulo es porque aún los que no conocen a Dios entienden el deber de cuidar de los suyos, hasta los animalitos. Hay una cachorrita que tiene sus cachorros, mire, los cuida, es celosa, hace de todo por defenderlos, por protegerlos, y si nosotros que aparentemente somos racionales no lo hacemos, pues no estamos dando un testimonio que sirva para las cosas del Señor. Dice que no basta con que paguemos las facturas, que el hombre se tiene que encargar de dar seguridad emocional, acompañar a sus hijos, cuidar de lo que está entrando a través de la música, de las amistades, de todo tipo de contenido. Y vamos nuevamente a ver que si alguno no provee, proveer significa anticipar a las necesidades y suplirlas. Vemos que proveer no se limita únicamente, como lo dije hace un momento, a temas de dinero, sino también al cuidado, al alimento, a la enseñanza, a la protección, a la educación, al buen ejemplo. Dice que, desmenuzando más del versículo, dice, para los suyos y mayormente para los de su casa. Dice que hay un círculo de prioridades. Primero, ¿quién? Primero la familia nuclear, tratándose de esta familia nuclear de la esposa y los hijos. Y luego la familia extendida, tratándose como familia extendida lo que son padres, hermanos, viudas, etc. Pero siempre primero la familia. Si vemos, yo pongo un ejemplo muy
Muy a la mano en la iglesia, ustedes ven a la pastora, al pastor con sus 2 hijos. Y siempre fueron primero sus 2 hijos y lo mejor es para sus 2 hijos. Y el bienestar que ellos buscan es para sus 2 hijos. Después lo demás viene por añadidura el resto de familia, pero priman la familia y la prioridad número 1 es la familia. Dice que el hombre debe tener claro que su primer ministerio no es la iglesia ni el trabajo, el hogar, la familia, ese es el primer ministerio. Cuando hablamos nuevamente de que ha negado la fe, dice que el hombre que descuida a su familia contradice lo que está confesando con sus labios. Si yo vengo y les predico acá y les estoy hablando de la familia, pero mi familia está patas arriba, yo no digo que uno no tenga problemas, normalmente uno como pareja tiene problemas, pero tiene que ser muy sabio para darle manejo a esos problemas y poder venirse a parar acá a decir lo que yo estoy diciendo, por ejemplo. A veces es mejor, cuando hay problemas en su casa, huir. No hace de cuenta que viene el enemigo y más bien corre y sale de ahí y después vuelve más tranquilo. Pero cuando uno cae en el juego de lo que el enemigo busca, va a dar un mal testimonio y va a dar un mal ejemplo dentro de su hogar. Entonces, lo mejor cuando hay problemas es de pronto se da cuenta que el enemigo nos quiere atacar y o lo enfrentamos de una manera bíblica o más bien salimos corriendo y volvemos más tarde. ¿Ok? Dice que la negación práctica de la fe, porque la verdadera fe se demuestra en las obras. Y dice que es peor que el incrédulo, porque incluso quienes no creen en Dios, pues reconocen la obligación natural de cuidar a su familia. Y si un creyente falla en esto, su testimonio queda en vergüenza delante de la sociedad. Vamos a hablar de unas implicaciones para el hombre cristiano. Implicaciones, dice, la parte de la provisión material. ¿A qué se tiene que dedicar? A trabajar con responsabilidad y diligencia. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Trabajar con responsabilidad y diligencia. Cuando uno trabaja con responsabilidad y diligencia se echa muchas cosas encima y eso deroga otro tipo de cosas, y es que uno tiene que aprender a administrar con sabiduría todo aquello que Dios nos está dando. Porque si yo trabajo como un loco y no sé administrar el producto de ese trabajo, pues ustedes que están jóvenes, por ejemplo, ya tienen que ir centrando de cuáles son sus metas, irse fijando metas, si nos vamos a casar, no nos vamos a casar, y cuál es su proyecto de vida. No sé si acá algunos de los jóvenes, yo le preguntaba en ese momento, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y me dice, sí, mi proyecto de vida va a ser hacer esto, esto, esto y esto. O si su proyecto de vida simplemente está en este momento en el limbo y no sabemos todavía qué es lo que vamos a hacer. Dentro de esta misma provisión tenemos que, como cabeza, evitar las deudas innecesarias. Yo puedo trabajar con responsabilidad, puedo administrar, y si administro mal, termino endeudándome, entrar en deudas innecesarias que pongan en riesgo ¿a quién? A mi familia. Entonces, uno como cabeza no puede estarse endeudando ni estarle buscando males al cuerpo. Viene otra parte y es la provisión emocional. Dice que la familia no solo necesita dinero. A veces nosotros como cabeza de familia decimos, yo les estoy dando todo. Necesita afecto. Estamos dando una provisión bien grande de afecto en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Necesita tiempo. Estamos dando tiempo de calidad. Estamos haciendo buen uso del tiempo, o simplemente creemos que dar tiempo es llevarlos a almorzar y después meterlos a mirar televisión. Y comprensión. ¿Estamos escuchando lo que estos chiquillos quieren? ¿Lo que ellos necesitan? ¿Hay diálogo dentro de nuestras familias? ¿Estamos usando eso? Los que no son casados pero tienen a sus papás, ¿están escuchando a sus papás? El que Manuel subiera acá, yo tomé la decisión 5 minutos antes de subirme a esta tarima. Solamente porque él me tiene que ayudar. ¿Por qué me tiene que ayudar?
porque lo estoy preparando para eso. Estoy sembrando en él una semillita que espero que el día de mañana él sea un apoyo para mí y no un problema para mí. Entonces tenemos que mirar cómo estamos manejando a nuestras familias, cómo estamos manejando nuestras relaciones y cómo estamos manejando lo que Dios nos ha dado, y son estos chicos y son nuestros padres. ¿Qué manejo le estamos dando a todo esto? Se dice también que estar presente en los momentos importantes para ellos, los estudios, las celebraciones y los tiempos de crisis. Uno nunca se detiene a preguntarle, o si lo hace ellos, muchas veces no le cuentan, ¿cómo le fue en el colegio? Bien, bien. Pero ¿realmente le está yendo bien? ¿O en el colegio le hacen bullying, o en el colegio tiene problemas? Y si uno no es abierto para escuchar a sus hijos, todo eso se va a ir acumulando y está generando un problema dentro de ellos. Entonces hay que darle un buen manejo. Y una parte muy importante es que yo tengo que ser un proveedor espiritual. Me tengo que asegurar que mi familia crezca en fe. Me tengo que asegurar que estemos orando con ellos y por ellos. Y sobre todo tengo que ser ejemplo en mi parte de integridad. Si yo no soy íntegro, todo lo estoy arrasando. Y por último, una protección integral, y es proteger del peligro, cuidar la seguridad, proteger del peligro moral, vigilar el tipo de amistades que tiene y las decisiones que está tomando. Y proteger del peligro espiritual es guiar lejos del pecado y hacia Cristo. Si yo soy permisivo con mis hijos, con lo que ven, con lo que hacen, cómo se expresan, pues no estoy cumpliendo con lo que el Señor me está mandando a hacer. Algunos errores: creer que solo estamos para traer dinero y descuidamos la parte emocional y espiritual. Justificarnos en el trabajo para no compartir tiempo con la familia. Muchas veces uno llega de trabajar y dice, ay, estoy cansado, voy a mirar televisión. Y el chino detrás de uno, vea que el cuaderno, vea que la tarea, le quiere hablar de algo y uno, no, ahorita no, yo vengo cansado, yo estoy ahora trabajando. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema y pensar que el rol de formar espiritualmente a los hijos no corresponde a la madre o a la iglesia, sino va en cabeza del padre dirigiendo toda la batería. Y en nuestra modernidad vemos que el mundo, donde hay muchos hogares fragmentados, los hijos buscan referentes en la calle o en las redes, y el hombre cristiano debe asumir un rol de proveedor integral, que ya lo mencionamos hace un momento. Debe dar pan a la mesa, pero también dar palabra de aliento. Debe dar techo, pero también debe dar seguridad y dirección. Debe dar educación, pero también debe dar valores y fe. En conclusión, el hombre que cumple el rol de protector y de proveedor honra a Dios, fortalece a su familia y deja un legado para las generaciones que vienen. No hacerlo no solamente es una irresponsabilidad, sino es una negación de nuestra fe. Entonces, el verdadero hombre de Dios es aquel que sacrifica para su familia, se sacrifica para su familia para que vivan amor, fe y seguridad. Nuestro tercer punto es el hombre como esposo amoroso. Efesios 5:25 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que Pablo nos muestra que el matrimonio es un reflejo de amor de Cristo por la iglesia. El amor no es romántico solamente, sino sacrificial y constante. Expliquemos rápido el versículo. Dice que amar como Cristo. Cristo dio su vida y perdonó, sanó y edificó. Ese es el estándar de un esposo, que está diciendo que hizo Cristo. Entregarse. Entregarse no es solo morir físicamente, es morir al egoísmo diario. ¿Cuántos aquí somos egoístas? Y primero yo, segundo yo y tercero yo. Y la mujer queda desplazada, la esposa queda desplazada, la compañera queda desplazada. Entonces, hay que morir a eso. Y dice que el matrimonio como testimonio, dice que un hombre que honra y respeta a su esposa
predica más que 1000 palabras. O sea, con el solo ejemplo de que yo respete a mi esposa, con el solo ejemplo de que sea lo primero, no tengo necesidad de decirle a nadie quién soy yo. Con el solo ejemplo uno lo muestra. Dice que hay muchos hombres que creen que amar es dar regalos costosos, pero el verdadero amor es el tiempo de calidad, de respeto y apoyo emocional, y sobre todo la fidelidad. Yo puedo dar todo en mi casa, pero por fuera soy un diablito, y llego a mi casa y cumplo con todo, pero por fuera soy un diablito. Entonces uno tiene que ser fiel y firme y cumplir con el compromiso tan grande que tiene con el Señor. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 22, 33, habla que el matrimonio es como un misterio que refleja la relación de Cristo con su iglesia. Dice que a la esposa le pide sujeción y respeto hacia el esposo, y al esposo le demanda un estándar altísimo de amar a su esposa con el mismo amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Vemos que este no es un llamado cultural ni opcional, sino un mandato divino. El amor del esposo debe ser sacrificial, continuo y edificante. En el versículo vemos que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. La palabra griega de amar es agapao, que se refiere al amor incondicional, profundo y decidido, no solo al sentimental. Y es un amor que se expresa en hechos, no solo en palabras. Yo le puedo estar diciendo a mi esposa: es que yo te amo, es que yo te amo, pa, es que yo te amo, es que yo te amo, pa. Es con los hechos que uno demuestra, es con los hechos que uno valora, es con los hechos que uno exalta a la esposa, no con las palabras, o a su pareja. Dice que así como Cristo amó a la iglesia, dice que Cristo amó a la iglesia cuando estaba perdida y necesitada. Dice que su amor fue redentor, perdonador y restaurador, y que no fue un amor egoísta, sino totalmente entregado. Y tercero dice, y se entregó a sí mismo por ella. Dice que Cristo dio su vida en la cruz por la iglesia, y el esposo debe estar dispuesto a morir al orgullo, a su comodidad, a su egoísmo, para el bien de su esposa. No está hablando del hogar, está dándole prioridad en este momento a la esposa. Primero la esposa, segundo la esposa, tercero la esposa. ¿Y qué significa? Significa sacrificar intereses personales por el bienestar de su pareja. Implicaciones para un esposo cristiano. El amor sacrificial dice que no es esperar ser servido, sino primero servir. Estar dispuesto a renunciar a tiempo, recursos y gustos por la paz y la felicidad de su esposa. Y un amor constante dice que no solo en la etapa de noviazgo y en los primeros años de matrimonio, y es un amor perseverante para que permanezcan los tiempos de enfermedad, crisis y dificultad. Cuando uno empieza a revisar ciertas parejas, ciertos temas, uno tiene que ser importante en las buenas y en las malas. De pronto cuando hay comodidades, de pronto cuando hay ingresos, cuando hay dinero, uno tiene esposa. O viceversa, las esposas tienen esposos. Pero en los momentos de crisis estamos cumpliendo con lo que es. O en ese momento la esposa es un estorbo porque no trabaja, o el esposo es un estorbo porque no trabaja. Y vienen las malas palabras porque tú no eres un proveedor o tú no estás proveyendo para la casa, y se empieza a complicar la relación. Hay que tener cuidado con eso porque el Señor nos está diciendo otra cosa. Y los errores comunes que cometemos los esposos es pensar que amar es solo cumplir con la parte económica, ya lo repetió muchas veces, y de pronto creer que con palabras bonitas basta, pero sin acompañarlas de acciones. Si hay palabras bonitas y no hay acciones, es como si no hubiese absolutamente nada. Desvalorizar a la esposa tratándola con dureza o indiferencia, o descuidar la intimidad emocional. En conclusión, como lo dice Efesios, ese amor perdona en lugar de guardar rencor, protege en lugar de dañar,
y se sacrifica en lugar de exigir. Vamos a nuestro último punto. Creo que ya estamos apretaditos con el tiempo, amigo. Entonces dice, el hombre como padre formador. Efesios 6:4 dice la palabra de Dios. Y vosotros padres que no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que en la época grecorromana los padres tenían la autoridad casi absoluta, incluso sobre la vida de sus hijos y sobre la muerte de sus hijos. Dice, Pablo introduce un cambio radical y dice, el padre debe guiar con amor y no con dureza ni abuso. Esa es una parte importante de que tenemos que empezar a evaluar y es el trato que le estamos dando nosotros a ellos. ¿Qué tipo de palabras estamos utilizando nosotros para dirigirnos a nuestros hijos? ¿En qué forma los estamos reprendiendo o corrigiendo? ¿Los estamos minimizando? ¿Los estamos reduciendo? ¿Les estamos creando conflictos mentales por la forma como los tratamos? Dice que no provocar a la ira, dice evitar actitudes que desanimen o hieran innecesariamente. Ahí tenemos que saber cómo debo corregir. Coge eso. Disciplina y amonestación del Señor, dice que es formar en carácter, corrección y enseñanza bíblica. A veces si uno es algo inquieto y Emanuel en la casa se equivoca, ¿por qué no lo ponemos a buscar versículos sobre lo que se equivocó? A ver qué dice la palabra de Dios respecto a eso. Cualquier palabra que usted quiera en la Biblia está. Cualquier cosa que usted quiera analizar de cualquier tema familiar o alguien que tiene problemas, usted busca ese tema, en la Biblia está. Cualquier cosa en la Biblia está y está la solución. Ahí sí, como decía alguien, la solución a su problema. Y lo otro es que era un padre presente, no solamente un proveedor, sino un guía. Yo debo ser un guía de mi hijo en el día a día. No solamente la pensioncita, no solamente el alimento, no solamente el cine, sino qué estoy dando yo para que él sea una persona recta. Dice que un padre debe enseñar con paciencia, escuchar, acompañar en estudios y proyectos y sobre todo enseñar con ejemplo. Repite, y vosotros padres no provoquéis la ira en vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. En este capítulo de Efesios, Pablo enseña sobre las relaciones familiares. Después de hablar de obediencia a los hijos, dirige la instrucción hacia los padres, en especial a los padres varones, quienes en el mundo greco-romano tenían esa autoridad absoluta sobre sus hijos y podían hacer con ellos lo que quisieran. Pablo rompe esa cultura de su época y establece el nuevo modelo de paternidad, y esa paternidad o autoridad se basa en el amor, la disciplina y la instrucción en el Señor. Yo tengo que instruir a mis hijos, pero en el Señor. Cuando hablamos de que padres no provoquéis a vuestros hijos, dice que viene del griego provocar, que significa irritar, exasperar o frustrar de manera continua. Implica un trato injusto, abusivo y negligente que genera resentimiento en los hijos. Cuando uno le dice, mire, usted es bien cabezón, usted es bien bruto, mire, usted no sirve para nada. Hombre, qué daño tan grande el que le estamos haciendo a nuestros hijos. ¿Cómo corregiría a alguien que lee la palabra y dice, venga, ¿por qué no intentas hacer esto de esta manera? A ver si te da unos mejores resultados, pero no lo coge y lo maltrata y lo acaba, porque eso sí es gravísimo. No debemos estarlos comparando. Este tipo de comparaciones constantes, de burlas, de indiferencia, de disciplina injusta o falta de afecto son fuertísimos para ellos. Dice que sino criarlos en disciplina. La palabra disciplina se refiere a la formación integral, la corrección y la educación de nuestros hijos. ¿En qué forma lo estamos haciendo? Dice que no es no castigarlos en forma arbitraria, sino
con propósito. Hay que moldear este tema y tratar de corregir para edificar, para presentar esa corrección como es debido. Y amonestación del Señor, dice que la amonestación significa un consejo, una instrucción, una advertencia saludable, y no cualquier enseñanza, sino aquella que se centra en los principios basados en la palabra de Dios. El padre debe enseñar, aconsejar y corregir con la Escritura como base para todo lo que tenga que ver. Implicaciones para un padre cristiano. Nos queda un minutico y medio, apenas creo que estamos con eso. Dice que debe guiar con amor y equilibrio, no debe ser un dictador ni un permisivo. Que la disciplina debe estar acompañada de cariño y comprensión. ¿Lo estamos haciendo? Revisemos, y que más que una charla hoy sea una exhortación para aquellos que somos papás, si realmente estamos haciendo las cosas al derecho o no. Y debemos ser ejemplo vivo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Yo puedo estar hablando mucha cosa acá, pero si mi hijo ve en mí actitudes diferentes, quizás las aprenda más rápido. Yo tengo algo que a muchos de mis empleados les digo en la empresa, dice una frasecita que yo le digo, que lo que yo aprendo se me olvida, pero lo que yo hago lo sé, y nunca lo que yo hago se me va a olvidar, mientras que lo que yo aprendo quizás sí se me olvida. Así mismo toca trabajar con los chicos. Una presencia activa. Dice que no basta proveer económicamente, que el padre debe estar disponible emocional y espiritualmente, escuchar, compartir tiempo de calidad, apoyar los sueños de sus hijos y de su familia, y estar presente en los momentos importantes. Y la parte de formación de valores bíblicos, ya terminando, dice que debemos empezar a orar juntos, enseñarles principios de honestidad, respeto, trabajo, solidaridad y fe, y corregir con paciencia y sin humillaciones. En conclusión, un padre cristiano no puede ser un dictador ni estar ausente, sino un formador de generaciones, con disciplina, con carácter, con amonestación y enseñanza de la palabra de Dios, y con amor vamos a reflejar el corazón de nuestro Padre Celestial. El hombre que cumple su rol como padre formador deja huella eterna en la vida de sus hijos y edifica familias sólidas que honren a Dios. Gracias.